Hola, que el Señor te bendiga. Este video, sin duda alguna, es para ti. El día de hoy te quiero mostrar a través de la vida de Nehemías y también basados en el libro de el hermano Rick Warren, Un liderazgo con propósito, 7 principios acerca del liderazgo. Y yo sé que tú puedes decir, bueno, apenas soy un prejoven, soy un adolescente, pero te quiero decir de que a esta corta edad que tú crees que Dios no te está llamando ni te está preparando, sí lo está haciendo. Y hoy lo vamos a ver a través de estos 7 principios. Nehemías se encontraba en una situación bastante fuerte. Él lo habían llegado a visitar y él, bueno, se encontraba en Babilonia en cautiverio y él había nacido ahí, había crecido ahí, pero siempre le interesaba escuchar acerca de sus familiares. En cierta ocasión, pues se acercaron uno de sus familiares y le llevaron la noticia. Y él todo emocionado les pregunta, a ver, díganme qué ha pasado con Israel, cuéntenme las últimas noticias. Y ellos pues, lamentablemente le dan una mala noticia. Le dicen de que las murallas han caído y que bueno, han conquistado a Israel. Eso para él pues fue algo muy fuerte y lo entristeció demasiado porque déjame contarte que para ellos era el hecho de que el pueblo estuviera sin protección, por decirlo así, demostraba de que su Dios no existía, que su Dios los había abandonado, que no había quien abogara por ellos. Y obviamente era una vergüenza pública, ¿sí? Realmente leyendo más a profundidad, ¿verdad? El contexto podemos ver de que sí, sin duda alguna, Israel se lo buscó. Ellos habían desobedecido, se habían olvidado de Dios. Pero este joven, Nehemías, al escuchar esta noticia, lo primero que hace en medio de este caos, en medio de esta confusión, en medio de esto, es lo siguiente, y son los principios que vamos a ver. Vemos que Nehemías, sin duda alguna, se encontraba en una situación bastante difícil y bastante controversial. Y quiero decirte de que a través de su vida vamos a ver los siguientes principios. El liderazgo cristiano. Dice el hermano Rick Warren que las naciones, las familias, los negocios y las iglesias solo son fuertes y permanecen cuando hay un buen liderazgo. Vamos a ver en la vida de Nehemías cómo fue que este liderazgo se fue ejerciendo y cómo fue que él logró, no te quiero spoilear, pero cómo es que él logró algo más allá en corto tiempo y de la mano de Dios, con esa convicción en su corazón de que era de la mano de Dios. Y para eso quiero dejarte el siguiente versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 12 dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven, de que apenas eres un preadolescente, pero dice 2 de Timoteo 4:12 que tú debes de ser ejemplo para todos los creyentes. Mira esto, está hablando de líderes, de ministros, de otras personas cristianas, no está hablando solamente del mundo, creyentes, en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Estos 7 principios van a irnos encaminando hacia esto, ¿verdad? A lo que dice 2 Timoteo 4:12, en ser ejemplo en todo. Los principios son que para ser un buen líder, nosotros debemos orar, tener carácter y disponibilidad, ser personas confiables, ser personas que enfrentan la oposición, enfrentan la tentación, que planifican, que organizan y que sobre todo delegan. Esa es una de las más importantes, personas que llegan a delegar. El primer principio que vamos a ver es la oración. Esto fue algo fundamental en la vida de Nehemías. El hermano Rick Warren nos dice en su libro, la eficacia en el liderazgo público está determinada por la vida privada del líder. Salmo 34:15 pues nos da como que también esta noción, ¿verdad? Porque es que la vida privada del líder es muy, muy importante, porque Dios escucha el clamor de aquellos justos, de aquellos que hacen las cosas buenas delante de sus ojos. Él está ahí inclinando sus oídos. Viéndolo reflejado en la vida de Nehemías, podemos ver de que antes de tomar cualquier decisión, él escucha lo que acaba de ocurrir en Israel. Él escucha cómo están sus murallas. Él escucha cómo está la tristeza, cómo está el hambre, cómo está el abuso de poder, porque habían personas que obviamente les la, eh, tenían pues la bota, ¿verdad?, sobre su rostro
Habían incluso mismos judíos que se estaban aprovechando de esta situación. Y entonces él, antes de tomar una decisión, su corazón se entristece, dice el versículo 1, versículo 4 del capítulo 1, dice que cuando él oyó esto, se puso a llorar y de hecho pasó varios días así, en duelo, pero él no solo estuvo en duelo, él estuvo ayunando y orando al Dios de los cielos, ¿sí? Antes de tomar cualquier decisión, lo primero que tú debes de hacer es orar. Nehemías cuando supo la situación, lo primero que hizo fue eso. Fue lo primerito, fue buscar de Dios. Vamos a ver la oración que él hizo. Dijo, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y te obedecen. Escucha mi oración, mírame. Verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Y viene aquí y dice, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos y los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Ojo acá, te suplico que recuerdes lo que prometiste a tu siervo Moisés. Y más adelante, después de recordarle todas estas promesas, Nehemías viene y le dice de último, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Es increíble, ¿verdad? Nehemías se pasó mucho tiempo orando, ayunando, pidiéndole al Señor y su oración era esta. Era una oración que le agradaba o que tocaba el corazón de Dios. ¿Por qué tocaba su corazón? Porque tenía convicción, reconocía quién era Dios. Vamos a volver a ver acá. Decía, oh Señor Dios del cielo y de la tierra, grande, temible. ¿Acaso vas a decir que cuando tú te acercas a Dios a pedirle por una situación en tu casa, a ejercer ese liderazgo en tu hogar, con tus amigos, por alguna situación que tú has escuchado en tu cabaña, ¿será que acaso lo primero que hacemos es decirle, Señor, tú eres bueno, tú eres grande? ¿Conocemos a ese Dios de provisión sobrenatural? ¿Conoces tú a ese Dios de milagros? ¿Conoces tú ese Dios que hace posible lo imposible? Como para poder hacer esta declaración, o aún no lo has. Bueno, Nehemías, pues sin duda alguna, había conocido a este Dios, había escuchado a este Dios, sabía quién era Dios y cómo lo había guardado y cómo había mostrado su favor, porque Nehemías había llegado hasta el puesto de copero del rey. O sea, él era el segundo al mando, por decirlo así. Entonces, sin duda alguna, él había visto el favor de Dios y que Dios escuchaba la oración. La segunda, podemos ver que en estas oraciones nosotros debemos confesar nuestros pecados. Estos son los líderes que tocan el corazón de Dios, aquellos que confiesan sus pecados. Nehemías dice, confieso que hemos pecado contra ti. Nehemías viene y no solamente lo dice desde afuera como un líder desde afuera que escucha la situación, que ve el pecado, que ve la situación, y que dice, perdona el pecado de ellos. Señor, perdona el pecado de aquel, o lo que me contó mi líder, o lo que me contó mi amigo, o lo que pasó en mi casa. No, él viene y dice, nosotros hemos pecado. Él se incluye en esa oración. Dice, Señor, hemos pecado, confesamos nuestros pecados. Pero ahora, ahí viene la tercera parte que es importante para una oración que toca el corazón de Dios. Pero ahora, Señor, con seguridad a recordar esas promesas. Pero ahora, Señor, yo te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés. El hermano Rick Warren nos menciona que hay más de 2000 promesas en la Biblia y nos incentiva a recordar si hay alguna promesa que tú tengas en tu mente. Cuando hay dificultad en tu casa, cuando los que son pues huérfanos, ¿verdad? De papá o de mamá, ¿qué promesas hay para ti en la Biblia? Aquellos que quizás ya no tienen que comer y dicen, ay, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué promesa habrá ahí para ti? Diciendo, o a pesar de que eres jovencito, ¿alguna promesa viene a tu mente? Esos momentos de soledad, los que realmente has estado solo, ¿has recordado alguna promesa? Bueno, yo creo que hoy es el día de poder traer a nuestra mente alguna promesa, ¿sí?
Hay más de 2000 promesas, nos decía el hermano, y esto es bastante increíble, pero muchas veces nosotros no las conocemos, por eso no oramos con esa seguridad. Por eso a veces quizás no recibimos lo que pedimos porque no sabemos qué promesas tiene Dios para nosotros en su palabra. La oración que también agrada a Dios debe ser específica y con compromiso. Porque específica? Viene Nehemías y después de decirle, Señor, tú eres grande, perdona nuestros pecados, recuerda tus promesas, tú eres fiel, tú no desamparas a los que te buscan, tú estás cercano y tú nos sacaste de aquí a tierra. Después de que pasa todo esto, viene Nehemías y dice, oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos que nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy, o sea que esa oración es específica, hoy, no mañana, no pasado, hoy me concedas el éxito y hagas que el rey me dé su favor. Mira que aquí Nehemías está siendo específico. Te está diciendo, Señor, dame el éxito el día de hoy, porque me voy a presentar delante del rey. Sin duda alguna, en estos días que él estuvo orando y ayunando y en duelo, él estuvo pues mencionándole, pensando de qué manera, ¿verdad? Poderse acercar al rey, pensando de qué manera y cómo le voy a hacer y qué le voy a decir y nervioso, ¿verdad? Porque antes a los coperos y todas las personas que estaban delante de la presencia del rey no se les permitía estar con cara triste, no podía estar ahí enojado ni estresado. No es así como ahora, ¿verdad? Que te enojas con tu papá y se te nota en el rostro mientras están comiendo. No, antes, los coperos y todas las personas que estaban en la presencia de los reyes debían mostrar una actitud positiva, una actitud alegre, reírse. Si el rey hacía un chiste, se tenían que reír aunque no fuera gracioso. Si no, pues los mataba. Entonces, en el caso de Nehemías, él no era la excepción. Él debía mostrar como una postura formal, seria y no una cara entristecida. Hmm, Pero Nehemías se iba a arriesgar a llegar incluso a la muerte con tal de presentar delante del rey lo que ya había pensado, lo que ya había orado, lo que venía orando y ayunando y rogándole y pidiéndole a Dios. Y venía organizando, que vamos a ver más adelante también. Él ya venía con esto ahí. Pero la oración de Nehemías fue con compromiso. Y no solo con compromiso, fue este. Muchas veces tú y yo no oramos bien adecuadamente y no ejercemos bien ese liderazgo porque a veces no somos específicos, no le decimos a Dios, Señor, eh, ayúdame a vencer este pecado, Señor, ayúdame a proveer a mi hogar, dame un trabajo de lunes a viernes que me permita servirte el día sábado y tú sabes que te voy a honrar. Señor, permíteme hacer esto, dame el favor para que, no sé, en donde estudio, no me hagan estudiar los días domingos para que pueda ir a la iglesia. O, Señor, dame el favor para que pueda estudiar en las noches entre semana, para que el día sábado y el día domingo pueda estar en la iglesia. O sea, no somos específicos a veces para orar. Somos como muy vagos y pensamos de que eh, el Señor va a escuchar y porque el Señor nos conoce. Y sí, claro, Dios es omnisciente y omnipresente, pero vemos que la oración que toca el corazón de Dios, vemos que esta oración que agrada a Dios son aquellas oraciones que de personas que reconocen quién es Él, que lo conocen, que han escuchado, que se maravillan, que confiesan su condición de pecado, que suplican y traen a memoria esas promesas que están en su palabra, porque conocen la palabra de Dios. O sea, eso también demuestra que leen la Biblia, o al menos se memorizan bien los versículos de todos los sábados. ¿Tú todavía te recuerdas de algún versículo del día sábado que nos hemos aprendido con los jóvenes o ya se te olvidaron? Algunos de esos son promesas. Y sobre todo, que seamos específicos. El día de hoy yo te quiero invitar a que seas específico con el Señor. No sé cuánto tiempo llevas orando por alguna situación en tu hogar, cuánto tiempo llevas orando porque Dios toque el corazón de tus padres y puedan llegar a escuchar palabra de Dios. No sé cuánto tiempo vienes orando o en luto en tu corazón.
por la situación que sabes de algún familiar o de alguien que amas profundamente como Nehemías a Israel. Pero yo te animo el día de hoy que lo hagas con convicción, lo hagas con compromiso, porque mira que cuando Nehemías le dice y que me dé su favor el rey es porque Nehemías ya había pensado presentarse delante del rey con un plan donde obviamente necesitaba su favor. Es como un ejemplo, ¿verdad? Tú quiero ir al parque, o quiero ir a los partidos, o quiero hacer aquello, necesito el favor de mi papá. Tú ya pensaste en ir a los partidos, tú ya pensaste, tú ya te imaginaste jugando fútbol, tú ya te imaginaste en las coreografías, tú ya te imaginaste haciendo todo eso, pero todavía no te has presentado delante de tus papás y encontrado el favor. Entonces ya cuando te acercas con ellos y Señor, por favor, dame las gracias porque tú ya pensaste todo eso. Lo mismo refleja este pasaje aquí en Nehemías. Y ese es nuestro primer principio, una oración que agrada a Dios. Vamos a ver el segundo principio para llegar a ser un buen líder o ejercer un buen liderazgo. Y es tener carácter y disponibilidad. ¿Qué es esto de carácter? Muchas veces nosotros lo confundimos con que, ay, tiene un carácter bonito porque me habla bonito y me abraza y me escucha y nunca me dice nada, nunca me regaña y siempre me apoya. Ese es mi líder, sí tiene un buen carácter. Pues déjame corregirte y decirte que no es así. Em, Tú desde ahorita tienes que aprender que el carácter es aquello, es muy diferente al temperamento. El carácter es aquello que nos hace ser firmes, que nos hace ser constantes, que nos hace permanecer fieles primero a Dios y luego a las personas que confían en nosotros. Mientras que el temperamento es diferente. Vemos a un Moisés que duda, que tiene un temperamento dudoso, flemático. Vemos a que de repente es colérico. Tenemos a un Pablo también colérico, impulsivo, y que ya iba, no le estaban diciendo, Pablo, vea a Nínive, y ni le han dicho Nínive, y Pablo ya estaba subido en el barco y no sabía ni en qué barco se había metido. O sea, diferentes temperamentos, pero el carácter es muy diferente, ¿sí? Nehemías había escuchado lo ocurrido con el pueblo de Israel, y aunque lo primero que hizo fue buscar a Dios, no se quedó solamente en la profunda. No solamente fue un lamento y llorando y en duelo y meses y días, que de hecho fueron 3 meses aproximadamente, sino que a pesar de todo eso, día y noche, él sabía que tenía que hacer algo. Él sabía que tenía que tener el carácter suficiente para respirar hondo y con miedo, como dice el hermano Rick Warren, con miedo ponerse frente al rey y decir, bueno, voy a hacer esto. Y con miedo, pero lo haces porque tienes esa convicción, ese carácter en que sabes que Dios va a hacer, en que tú vas a serle fiel, leal a Dios y que Él de alguna manera sobrenatural va a hacer algo. Pero también necesitamos disponibilidad. ¿Por qué? Porque alguien debe asumir la responsabilidad. O dime, ¿cuántas veces tú has visto alguna situación en la iglesia o en tu casa o en la escuela también que tú has dicho, oh, mi profesora debería de hacer eso o mi líder debería hacer aquello? Hmm, Me enteré de tal situación, mi papá o mi mamá son los responsables. Y empieza uno a ver para todos lados, buscando como que alguien asuma la responsabilidad. Pero vemos que en la vida de Nehemías no. Él tenía un corazón dispuesto. Él estaba dispuesto a ser él mismo quien asumiera esa responsabilidad, quien asumiera ese riesgo de presentarse frente al rey, quien asumiera esa responsabilidad de llevar a cabo algo y reconstruir el templo. Donde no hay líderes, y esto quiero remarcártelo aquí, las personas hacen lo que quieren y eso provoca inestabilidad. No sé si te ha pasado que a veces has estado en alguna situación de tu colegio, ¿va? Y no hay nadie responsable, y eso también debería de ponerte a pensar.
si tú eres una persona, si realmente eres un líder o no has dado un buen ejemplo, porque no sé si te ha pasado que estás en tu escuela y pasa y solo sale el maestro y empieza, ¡guau! Y todos gritan y se pegan y se arrastran y se tiran papelitos y comida para allá. Hay una inestabilidad porque nadie asume la responsabilidad. No hay alguno de tus compañeros que digan, bueno, patojos, ya, platiquen, pero tranquilos, pues es que se va a ensuciar la clase, y si ensucian la clase nos van a castigar, salimos a las 12:30, pero vamos a salir hasta la 1 porque nos van a poner a barrer, no, hombre, tranquilos muchachos, hombre, que no sé qué. O cuando están en un partido de fútbol y no hay nadie que sea responsable, patean y que esto y que aquello, y de repente hay algún accidente y como nadie asume la responsabilidad, por el patojo, ¿verdad? Si se va para su casa. Y quizás en algún momento te ocurrió algo así, porque donde no hay líderes hay inestabilidad, porque nadie quiere asumir la responsabilidad. En la vida de los israelitas vemos reflejado esto. Si el rey era bueno, cuando a los israelitas durante un tiempo los estuvieron gobernando diferentes reyes, como aquí en Guatemala, diferentes presidentes cada 4 años. Lo mismo pasaba ahí. Pero si el rey era bueno, los israelitas entonces obedecían a Dios y les iba bien. Pero si el rey era malo, era inestable, no asumía su responsabilidad, dejaban que cada quien buscara los dioses que quisieran, hicieran lo que quisieran mientras le pagaran sus tributos, entonces el pueblo se perdía, iba lejos, lejos de Dios, deshonrando completamente. Hoy en día las personas a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestra familia necesitan de personas así, personas que sean un buen líder como Nehemías. Necesitan de personas como tú y como yo, personas que los puedan conducir hacia Cristo. Necesitan de una persona que asuma la responsabilidad. Y déjame decirte, si tú dices, pero es que yo no soy líder, a mí no me han titulado, yo estoy muy pequeño, apenas tengo 13, 14, 15, no sé cuántos años tendrás, 18 o 20 o 50, no sé. Pero si tú dices, no, no creo, ese no es el ministerio al que Dios me llamó, déjame decirte que todos en cierta medida somos líderes. Si tú puedes recordar un poco, quizás hay alguien, y tú ves atrás, hay alguien que quizás te viene siguiendo los pasos, que viene haciendo lo que tú haces, o que te escucha, o que tú llegas a un lugar y te dice, ¿qué piensas tú de tal cosa? ¿Y qué piensas tú del noviazgo? ¿Y qué piensas tú de tal situación? Entonces, ahí está demostrando que sí, siempre hay alguien que nos viene siguiendo los pasos, por muy pequeñito que sea, o una persona muy grande que sea. Incluso tus padres te pueden preguntar en alguna situación, ¿y tú qué vas a la iglesia? A ver, dime, ¿qué piensas de esto? Porque sea bueno o sea malo, todos somos líderes y el liderazgo es influencia. Y esta influencia puede ser buena o puede ser mala. ¿Qué clase de líder deseas ser tú? Uno como Nehemías, que asumió la responsabilidad, que oró, que escuchó, que hizo, que tenía disponibilidad. ¿Qué clase de líder quieres ser tú o quieres ser uno de estos líderes que hacían lo malo ante los... El carácter debe estar por encima del carisma. Claro que se necesitan líderes sonrientes en la iglesia. ¿A quién no le agrada estar con alguien que es alegre? A mí me fascina estar con alguien así, que es chistoso, que le encuentra sabor a la vida. No sé, siento que hasta me reanima. Algunas personas ahora les llaman personas vitaminas, porque te reaniman, te llenan de vida y te dan la vitamina que quizás no tenés en ese día, ¿verdad? Pero el carisma no, como te explicaba al inicio, no es lo mismo que el carácter. El carácter debe estar muy, muy por encima del carisma. Muchas personas por tratar de llevarse bien con otros o por no corregir, por por no tener conflictos o por siempre ser el que le cae bien a todos, no corrige, no mueve, no dice, no hace, porque tiene miedo de quedarse completamente.
Todos somos diferentes en el temperamento, pero algo que define el liderazgo de estos grandes hombres y mujeres de la Biblia, hombres de fe, es el carácter. Ellos eran personas capaces de sacar adelante la obra sin importar las circunstancias, sin importar la oposición, sin importar su propia vida. Eran personas en las que cualquier otra persona era capaz de confiar en ellos, porque sabían que iban a realizar lo que se proponían, lo asignado, a lo que Dios les había llamado. ¿Cómo es que otros líderes te perciben a ti? Aquí te hago esta pregunta. ¿Cómo crees tú que otros líderes a tu alrededor te pueden percibir a ti? ¿Será que eres una persona con carácter, disponible? ¿O será que eres una persona que aún no tiene un carácter, sino que va de aquí para allá? ¿O una persona que por no perder a sus amigos no les dice que está mal? ¿O por no perder sus amistades no dicen, no, yo no hago eso, porque yo voy a la iglesia? No tienen el suficiente carácter para poder decirle no al pecado. Las personas saben que cuentan contigo para delegarte algo. Estas son preguntas importantes porque ahí demuestra realmente si tú tienes carácter para poder ejercer un liderazgo o si estás formando tu carácter. Hay personas que pueden decir, oh, yo confío en él, yo confío en ella para esto, porque sé que sí lo van a hacer. Bueno, veamos el siguiente principio. El siguiente principio es que el líder planifica y organiza. Estas son palabras que quizás a muchos como que no nos gustan o no les gustan, ¿verdad? Para incluirme como Nehemías, no me gusta. Pero sin duda alguna es importante. Orar es dejar en las manos de Dios nuestros planes, pero planificar es encaminarnos hacia eso. Hay un dicho como o una frase bien común que dicen de que a veces dicen, Señor, provéeme un trabajo, pero no salen a dejar sus currículums. Señor, no sé, provéeme dinero, pero no quieren trabajar. Entonces es como de, hay que orar, hay que dejar las cosas en las manos de Dios, pero hay que planificar, hay que organizarse, hay que moverse, hay que no solo es aquí en la mente o en el corazón, sino que también tenemos piernitas, ¿verdad? Que tienen que encaminarse hacia los planes de Dios. Nehemías no improvisó, y eso lo veíamos en los pasajes anteriores. Él no vino y se presentó delante del rey el mismo día. Ay, ¿qué pasó? Y su corazón se entristeció y llegó, yo soy el copero, estoy delante del rey y él me tiene que escuchar. Y se presentó delante del rey y hizo algo así. No, Nehemías planificó, organizó, pensó bien en todos los posibles aspectos, panoramas, multiversos, como tú le quieras llamar, que podían ocurrir. Y empezó a planificar, empezó a encaminarse hacia esto. Él no improvisó la reconstrucción de los muros, pasó mucho tiempo orando, fue aproximadamente como unos 3 meses. Y de hecho, el que él haya planificado le ayudó a poder responder con rapidez. Vamos a ver que Nehemías, incluso cuando el rey viene y le dice, Nehemías, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué estás así? Porque él estaba, me imagino que callado, triste, no sé, no sé, ¿verdad? Pero tenía una carita triste. Entonces viene el rey y le dice qué es lo que le está pasando y Nehemías le responde pues lo que ha ocurrido, ¿verdad? En Israel y que eso pues, lo tiene como que triste, ¿verdad? Pero él no dice la palabra tristeza. Entonces viene Nehemías y dice que el rey le preguntó, bueno, después de esto que me has contado, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te puedes imaginar cómo está el corazón de Nehemías en ese momento? O sea, ese momento fue el momento en el que él uf, pudo decir, Señor, tú estás conmigo. Porque cualquier rey en esa época y en las tradiciones hubiera dicho, pues, quítenme a este de aquí. Y más si estaba enojado. Entonces, viene Nehemías y dice, en ese momento sintió el favor de Dios. Y dice que después de orar al cielo, esta vez sí no fue como las otras anteriores, ¿verdad? Señor, Dios del cielo y de la tierra.
Y esto es un pequeño tip para ti. Como líder van a haber momentos en los que tú tienes que hacer oraciones SOS, oraciones rápidas, oraciones, pero no quiere decir que sean siempre, ¿verdad? Señor, gracias por estos alimentos, amén. Señor, gracias por el día, amén. Señor, gracias por la noche, amén. No es siempre, pero quiero aclarar porque hay que aclarar. Em, Esta sí es una oración cortita, donde solo voltea a ver a Dios pues, en el momento y dice, Señor, ayúdame, ayúdame, Padre, a saber cómo responderle o a que no lo diga mal, ¿verdad? A que sí se me entienda lo que quiero decir. Entonces viene y Nehemías ora al cielo, en ese momento una oración SOS le llama Rick Warren y le dice, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para construir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Nehemías respondió rápido, su oración fue SOS, primero porque él ya había tenido durante 3 meses más, obviamente, ¿verdad? Pero específicamente para esta situación, 3 meses, oraciones específicas, grandes, profundas, donde reconocía quién era Dios. Entonces tenía esa como confianza de poder orar rápidamente también en ese momento, pero también supo responder rápido porque ya había planificado. Él ya había planificado, no se le ocurrió en el momento, él ya había planificado ir a Israel, ir, ir a Judá, perdón, reconstruir las murallas, reconstruir esa ciudad y que pues se le quitara la afrenta. Él incluso ya había planificado todo eso porque más adelante le dice al rey que por favor le diera unas cartas para que no le pase nada malo camino a Judá. Podemos ver cómo Nehemías realmente planificó y organizó. Otro principio es que el líder cristiano debe motivar a otros líderes. Nehemías logró construir los muros en 52 días. 52 días. Pero esto no lo logró solo. Para lograr nuestro objetivo necesitamos trabajar en equipo. Métete eso en la cabeza. Métete eso en la cabeza. Un líder no es bueno solamente porque sea bueno, aunque la gracia de Dios puede estar con él o con ella. Un líder cristiano no hace grandes actividades, dramas, coreos, show de amiguitos, presentaciones de escuelas bíblicas, dramas evangelísticos, y ponga ahí todo eso, ¿verdad? Solo porque sea bueno. Un líder se convierte en bueno también porque logra motivar a otros líderes inclusive. Para trabajar en equipo, Nehemías no lo hizo de la noche a la mañana. Primero él tuvo que esperar el momento oportuno. Dice que cuando llega a la ciudad, se está como 3 días aproximadamente ahí en la ciudad, dándole vuelta, charlando, platicando, evaluando la situación, viendo qué es lo que está ocurriendo, si es cierto que partes del lugar estaban desoladas, si habían o no habían familias, si había o no había unión. Y dentro de todo esta investigación, por decirlo así, dentro de eso que estaba evaluando la situación, se empieza a dar cuenta de cómo podía llegar con estas personas. Él se identifica con el problema de la ciudad. Cada vez que él hablaba, cada vez que él decía lo que nos ha ocurrido, como que si él había estado ahí, lo que nos ha pasado, porque hemos olvidado al Señor, pero el Señor nos hizo esta promesa. Él siempre, siempre se identificó con el problema. Él fue muy sincero con la situación. Esta es la situación que está ocurriendo. Esto es lo que se nos está presentando y de hecho él habló con las familias, con los em, líderes, por decirlo así, de cada familia y él viene y les presenta la situación, se identifica, espera el momento oportuno después de aproximadamente 3 días y es directo y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos reconstruir las murallas, necesitamos que el pueblo esté protegido otra vez. Yo ya estoy aquí, traje las cartas, logré traer material, pero necesitamos esto. Entonces viene Nehemías y empieza a animar a estas personas que lo están escuchando con su propio testimonio.
Y esto yo te lo quiero compartir en este momento. Sé que quizás en este momento tú estás pasando por una situación difícil, muy, muy, muy difícil. Y no sé por qué estarás pasando, pero poco a poco vas a ir viendo si tú sigues buscando de Dios, si tú sigues obedeciendo a Dios, si tú sigues honrando incluso a tus padres, aunque quizás no entiendas el 100% de las cosas, pero estás ahí buscando y buscando y buscando y tratando de hacer bien las cosas, de honrar a Dios. em, Te vas a dar cuenta cómo Dios empieza a mover todo a tu, cómo Dios empieza a hacer las cosas, cómo Dios empieza a hacer milagros, cómo Dios empieza a abrir puertas, cómo Dios te da un lugar, una beca, mensualidad de colegiatura barata, no sé, tus pasajes gratis, te lleva algún amigo de la iglesia a tu trabajo, te quedas trabajando en tus prácticas, no sé, ¿verdad? Empiezas a ver cómo Dios empieza a obrar a tu favor. Y eso va a hacer que tú logres animar a otros con tu testimonio, porque Nehemías les empieza a decir, pasó esto y me presenté frente al rey y el rey me dijo que sí y vengo con cartas y estuve orando día y noche y el Señor me respondió y él empezó a contar su testimonio y esto fue lo que hizo que los que lo estaban escuchando se motivaran. Sin embargo, a pesar de eso, siempre hubo personas que cuando vieron que Nehemías ya estaba trabajando, empezaron a oponer. Sin embargo, él fue muy, muy sabio, ¿sí? Y con esto viene el siguiente punto. Un líder ora, un líder es disponible, un líder tiene carácter, un líder también enfrenta oposición. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Jesús nunca nos prometió algo fácil en el liderazgo, en la vida cristiana. Jesús nunca dijo que todo iba a ser color de rosas. Al contrario, Él nos fue honesto y nos dijo que muy probablemente quizás íbamos a pasar persecución, oposición, enfermedad, escasez. Y bueno, Él siempre fue honesto. Pero como líderes nos va a tocar que enfrentar oposición. Nehemías capítulo 4 versículo 1 nos habla sobre Zambalat. Él era uno de los principados amononitas y dice que él se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla. Cuando escuchó esto se enojó mucho y se puso furioso y lo que empezó a hacer es que se burló de los judíos. Y no solo se burló de ellos, encima de haberse burlado de ellos, les había levantado. Los verdaderos líderes enfrentan la oposición de sus enemigos. En algunas ocasiones será con el silencio, pero siempre manteniendo la templanza. Nehemías en ese momento lo dejó en las manos de Dios. Tú y yo debemos dejar que Dios pelee nuestras batallas. Tú y yo debemos dejar de estar peleando contra la pared o dejar de estar peleando contra papá o mamá o otros hermanos de la iglesia o hermanos de la carne, tu hermano mayor, hermano menor. Tú y yo debemos dejar de pelear la batalla equivocada. Si tú estás haciendo bien las cosas delante de Dios, pues te estás encaminando delante de Dios, deja que Él pelee tus batallas. Nehemías llega y le dice al Señor, Señor, mira lo que está pasando, se están burlando de ti, eso está en el versículo 4, se están burlando de las murallas y se burlaban y les hacían burlas y se ponían frente a las personas. Y Nehemías dice, Señor, por favor, pero él enojado, con un enojo y tristeza. Señor, por favor, haz algo a nuestro favor. Pero Nehemías siguió trabajando. Eso es algo que tú te tienes que mentalizar. Vas a sufrir oposición. La gente se va a burlar de ti, van a levantar calumnias, pero tú tienes que seguir trabajando. Tú debes de seguir en los ministerios, tú debes de seguir sirviendo, tú debes de seguir honrando incluso a tus padres, aunque quizás no entiendas el por qué de te dijo tal cosa o por qué no te dijo en la iglesia, no sé, ¿verdad? La situación por la que tú pases, pero tú debes de seguir sirviendo a Dios, buscando a Dios. Deja que Dios pelee tus batallas. Cuando hay oposición es normal sentirnos desanimados. Honestamente, honestamente, todos en algún momento, cuando hay algún tipo de oposición, burla, rechazo
o literalmente oposición de no quiero que sirvas, no quiero que vayas, no quiero que hagas. Realmente sí nos sentimos desanimados y llega un punto en el que nos cansa, porque decimos, bueno, entonces mejor dejo esto aquí, porque nos cansamos, mejor ya no, de plano esto no es para mí. De plano, si fuera para mí, pues fuera más fácil. Si fuera para mí, pues tuviera el permiso. Si fuera para mí, no estuviera desanimado. Y te empieza a pensar uno en todo esto, ¿verdad? Hasta que te canses. Pero no debemos de tomar una decisión apresurada en ese momento. Si lo que a ti te está motivando es como que esa frustración, un sentimiento de frustración, un sentimiento de tristeza, de enojo, porque las burlas sí provocan enojos de ustedes. Yo tengo un amigo que es bien molestón, molestón, que todo le haya chiste, pero cuando alguien le hace un chiste a esa persona, se enoja rápido, 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 rápido. Y pareciera que no, porque él le hace chiste a todo y se ríe por todo, por todo, por todo, por todo. Pero es porque obviamente las burlas no son algo como para enaltecer nuestras virtudes, sino para resaltar nuestros defectos o aquello en lo que nos hemos equivocado. Entonces, es fácil enojarnos cuando se burlan de nosotros. Pero ya sea que estés enojado, ya sea que sea por frustración o por tristeza, no es bueno que tomes una decisión ahí. Nuestro deber y tu deber como líder o futuro líder o líder en proceso es seguir trabajando en la obra de Dios. Em, Porque es Dios quien va a enfrentar con justicia esta situación. La única decisión que tú y yo debemos de tomar es seguir y dejar que Dios actúe a nuestro favor. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de la altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Mira lo que le pasó a Nehemías, logró terminar la muralla. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los asbodeos, se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Miren, pues ya habían logrado completar la muralla alrededor de toda la ciudad, pero ahorita estaban reparando otras partes. Ellos se enfurecieron porque las cosas sí les salieron a Nehemías. Dios estaba obrando a favor de Nehemías. Entonces empezaron a hacer planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Bueno, como empezaron a causar confusión, empezaron a levantar calumnias, empezaron a hacer todo esto, Nehemías se vio la necesidad de tener que poder levantar guardia. Entonces estaban trabajando con una mano trabajando, dice un hermano de mi iglesia, con una mano trabajando y con la otra mano tenían la espada, porque habían causado confusión, temor entre todos por lo que habían dicho que los iban a atacar. Entonces todos estaban así, pero nunca, nunca dejaron de trabajar. No dejes los ministerios a los que Dios te ha llamado, por muy pequeños que tú creas que son, por muy desapercibidos que crees que pasen, para Dios no pasan desapercibidos. Dios toma muy, muy en cuenta el servicio que tú estás haciendo. Un líder cristiano no solamente enfrenta la oposición, como ya lo vimos aquí, ¿verdad? Que tuvo que enfrentar oposición. Un líder cristiano no solamente enfrenta burlas, no solamente es amedrentado, un líder cristiano también muchas veces tiene que aprender a enfrentar las tentaciones. La mayor tentación que podemos quizás remarcar para un líder o alguien que va en ascenso, en ascenso, en ascenso, es el poder, el abuso de poder. Cuando alguien tiene poder, se siente tentado a abusar de su privilegio. ¿Por qué? Porque ya podemos llegar tarde, porque como camperos no nos dicen nada, pero como líderes, menos. Entonces ya podemos llegar tarde, podemos faltar 1 o 2 veces al ministerio, tomar cursos extras, y créeme que te entiendo perfectamente, pero el peor problema es este abuso de poder y a veces creemos que el abuso de poder es solamente de una persona que es abusivo o abusiva y dicen, tú haces eso. Entonces uno lo ve,
o la ve a la niña, por ejemplo, ya se le subió a la cabeza. Es que no pueden ponerla a cargo de algo porque abusa de su autoridad. Creemos que solamente es eso, pero realmente abusar del poder es sentirnos en la libertad de tener los privilegios que queramos. Por ejemplo, aquí en nuestra amada Guatemala, vemos que mientras más poder tienen, menos responsabilidades o compromisos tienen que enfrentar o aceptar o realizar. Esto lamentablemente es algo que ocurre actualmente y que le ocurrió a Nehemías. Sé que durante 12 años en los que él fue gobernador, desde el año 20 hasta el año 32 del año del rey Artajerjes, ni yo, puso Nehemías, ni mis funcionarios reclamamos a la nación nada de la comida que les corresponde, porque a ellos les tenían que tributar cierta porción de la comida. Por contraste, impusieron pesadas cargas, o sea, los anteriores gobernantes, antes de Nehemías, ellos sí tenían cargas para el pueblo, les pedían una ración diaria de comida. ¿De dónde iba a sacar el pueblo? Vino. Si ellos habían sido saqueados, si ellos eran la burla de otros y estaban pasando necesidad, hambre. Pero vinieron estos gobernantes antiguos y ellos sí abusaron, además de que les pedían dinero y hasta de sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esta manera. Nehemías nos muestra que a pesar de que él ya había logrado construir las murallas, su intención era seguir sirviendo y en la siguiente ocasión o más adelante en la reconstrucción del templo, pero sirviendo de una manera adecuada. Él nunca se aprovechó, nunca se sintió en los privilegios de, bueno, como ahora soy el nuevo gobernante y como yo reconstruí las murallas y se le subió a la cabeza y empezó, dijo, bueno, entonces yo no voy a hacer, no voy a entregar mis tributos, yo no voy a hacer limpieza, yo no voy a hacer aquí, yo no. Y créeme, quizás ahorita al escucharlo tal vez no al 100%, pero créeme que conforme tú te vayas convirtiendo en una persona que ora, en una persona confiable, dispuesta, con carácter y como el Espíritu Santo te va a ir transformando, más y más personas van a decir, uy, contemos con aquel, jalemos a aquel, porque son bien pilas, porque esto, porque aquello, y vas a empezar a sentir o a degustar de lo que es de lo que es que otros dependan de ti, de lo que es que te llamen, que te busquen, pero tú siempre, siempre, siempre mantén esa humildad y mantén y enfrenta esa tentación del poder, de decir, no, yo voy a seguir sirviendo y sirviendo con todo el corazón y sirviendo sin esperar recibir nada a cambio, porque Nehemías no esperó nada a cambio y no recibió nada a cambio por su trabajo realizado durante esos 12 años que estuvo ahí con el rey. Entonces, lo mismo debería hacer con nosotros, pero como diría un muy, muy buen mentor en mi vida, muchas veces hasta nos tienen que pagar. Escuchamos que hay que hacer limpieza y yo no voy a hacer si no me pagan. Yo cobro 25, yo cobro 30, yo cobro 50, yo cobro 15. No, yo pues hoy por ser buena onda les voy a cobrar 10 porque es mi cama. Cuando debería ser lo contrario, cuando mientras más y más servimos, más confían en nosotros, más deberíamos de servir sin esperar nada acá. Así que te animo a no perder eso en tu mente y en tu corazón. Enfrenta esa tentación. Claro, existen muchas otras más tentaciones que enfrentan los líderes cristianos, pero esta es una de las mayores tentaciones que se enfrenta, el poder. Y por último, vamos a ver que el líder cristiano, o para poder llegar a ser un buen líder, ejercer un buen liderazgo, debe delegar. Felicidades, pues ya has terminado la construcción de los muros. Felicidades, se terminó una temporada. Felicidades, has ganado el concurso de coreografía. Felicidades, has juntado todos los risitos que pudiste haber juntado. Ya, es tiempo de descansar. Ya es tiempo de delegar. Ya es tiempo de dejar que otros hagan. Y con esos pensamientos debemos de tener cuidado. No todos esos pensamientos vienen
de parte de Dios o son parte del plan de Dios en nuestras vidas. El trabajo apenas está a la mitad, por lo que aquí aún falta mucho por hacer. Para Nehemías, la construcción de los muros solamente fue el principio o la mitad de todo el trabajo que tenía que hacer. Él tenía pensado reconstruir el templo también y de hecho lo habla con los israelitas. Y en este momento quizás, si tú ya llevas algún tiempo sirviendo, si tú ya llevas algún tiempo teniendo victoria tras victoria, gracias a Dios, a su favor y a que tú has dejado que Dios forme tu carácter, obviamente también, em, quizás debe pasar por tu mente, ya estoy cansado, me tocó que caminar kilómetros, me tocó que hablar con el rey, me tocó que hablar con mi jefe, me tocó que hacer aquello, di de mis recursos, nunca recibí nada a cambio y lo hice con mucho gusto, pero ya creo que es el tiempo de descansar. Bueno, quiero decirte que hoy pues, Dios nos dice, incluyéndome a mí, que no es así. Dios quiere que aún sigamos trabajando, apenas vamos en la mitad del camino. Esto es hasta que Jesucristo venga por nosotros. Cuando decidimos tomar este ministerio, este amado ministerio, comprometido ministerio, desgastante, como tú le quieras llamar, no sé, hermoso ministerio, lo hicimos eh, con un contrato que no tiene, un contrato que es hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Nosotros nos comprometimos a estar con Él sirviéndole y que Él nos iba a encontrar con las manos en la obra, con el corazón dispuesto y con el carácter ahí al pie del cañón. Entonces, todavía falta mucho por hacer, pero quizás, quiero decirte, Dios te está llamando a empezar a delegarle a otros, empezar a confiar en otros, empezar a preparar a otros para que estos que vienen atrás, empiecen a adoptar o a amar el servicio a Dios, empiecen a ver la necesidad, empiecen a ser líderes, porque un líder cristiano solamente puede crear líderes cristianos. Si tú no eres un líder cristiano, no oras, no eres comprometido, abusas del poder, otros no te reconocen como líder porque abusas del poder, eh, no lees tu Biblia, por eso no conoces ninguna promesa, nunca dices el versículo de los días sábados, nunca ves el devocional. Entonces, eres un líder, pero no cristiano. Eres un líder de aquellos de los que te mencionaba al inicio, un mal líder, alguien que influencia mal, ¿verdad? Entonces tú no puedes crear otros líderes cristianos. Pero si tú sí vienes ahí luchando, vienes haciendo bien las cosas, puedes influenciar y crear, motivar, inspirar a otros que sean líderes cristianos. ¿Sí? Así que el trabajo aún continúa. Este es un paréntesis. Y para ti, que tú me vas a decir, bueno, yo todavía soy pequeño, yo todavía aguanto los partidos, no, hombre, por mí mejor si me estoy aquí todo el día y todos los días. Bueno, y déjame decirte que para ti, obviamente, no era esto, ¿verdad? De renunciar, porque apenas estás empezando a escuchar, pero sí te van a empezar a reclutar porque estos que están arriba no van a renunciar, van a empezar a reclutar. Mira lo que hizo Nehemías en el capítulo 7. Dice que cuando quedó terminada la muralla e instalé las puertas en sus sitios, se nombraron porteros, cantores y levitas. O sea, aquí ya se empezó a nombrar, a hacer, a mover, a ver quién sí está disponible para la obra. Y entonces viene Nehemías y dice a mi hermano Anini, Anani, perdón, le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto a Ananías, el comandante de la fortaleza. Pero mira por qué. Porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Era un hombre fiel. Ellos, dice nuestro hermano Rick Warren, de hecho fueron los que le dieron la noticia a Nehemías de cómo estaba la situación en Israel y muy probablemente lo acompañaron en su travesía de regreso a Israel con todas las cosas. Pero viene Nehemías y confía en él.
confía en ellos y les empieza a decir, bueno, algunas personas incluso servían en puestos de centinela y otros frente a su propia casa, o sea, que se mantenían en las noches ahí, que no se entraran los ladrones, que, que, que si venía un enemigo, ahí estaban ellos dispuestos, o sea, gente preparada, gente con corazón dispuesto, con carácter, de decir, aquí me quedo de centinela, ¿verdad? Pero Dios está empezando a reclutar y para eso era el llamado anterior. Estos nuestros líderes que quizás no van a renunciar, sino que van a empezar a reclutar, van a empezar a ver a nuevos líderes. Es por eso que Dios quiere formarte, quiere hacer de ti un buen líder. ¿Eres tú una persona íntegra? ¿Eres tú una persona piadosa? ¿Eres tú una persona fiel? ¿Eres tú, como dice este versículo de acá, fiel que teme a Dios más que la mayoría? Ese temor es algo de respeto, es algo de decir, yo amo y respeto a Dios, por eso le digo que no al pecado. ¿Eres tú alguien así? ¿Alguien en quien se pueda confiar? No permitas que nadie te subestime por ser joven, pero por favor, sé un ejemplo para todos en lo que dices, cuida lo que dices, en la forma en la que vives, que sea de oración, que sea demostrando un carácter, que sea de disponibilidad, yo voy, que sea de asumir responsabilidades, en tu amor, que sea de sentir la necesidad de otros, en tu fe y decir, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, tú estás conmigo, y en tu pureza, renunciando al pecado. Aquí te dejo algunas preguntas. Antes de tomar una decisión, ¿oras? ¿Cuánto tiempo a la semana tú le dedicas a la oración o para pedirle al Señor por una petición, por tus padres, por tu cabaña? ¿Eres una persona confiable que no deja la hora tirada, no deja las cosas a medias? ¿Eres alguien que se toma en serio los ministerios o las responsabilidades que alguien te designa? ¿Eres alguien que es capaz de inspirar a otros? Porque aunque otros estén, ay, no, y vamos a perder. Ay, no, y qué pereza, a mí no me gustan las coreografías. Tú eres de esos que dicen, yo tengo dos pies izquierdos, pero ojalá me salga un paso con dos pies izquierdos y démosle, hombre, y pilas y con tus palabras animas a otros, o eres de los que desaniman y se oponen y juzgan y están ahí, no, eso no, qué feo, no me gusta dar dinero, solo dinero y qué risitos y qué corios y qué pérdida de tiempo y que eres de los que se oponen o eres de los que ayudan. ¿Has enfrentado oposición tú, dejando que sea Dios quien te defienda, o vives una y otra vez alegando? Debes aprender como Nehemías. Nehemías, te aseguro, por cómo se ve Nehemías en todo este recorrido, te aseguro que Nehemías estaba por dentro que quería llorar. Ay, Señor, porque la oración que hace es, ay, Señor, y por favor, págales conforme lo que han hecho, porque se han burlado. Te aseguro que él estaba mal, pero a pesar de eso, cayó. Cayó y dejó que mejor fuera Dios. Es por eso que hoy te motivo a ti, también a mí, que mejor guardemos silencio cuando papá o mamá nos estén diciendo algo que quizás para ti es doloroso porque se están oponiendo al servicio a Dios. Es mejor guardar silencio y dejar que Dios obre en sus corazones. Tu responsabilidad es orar por ellos, tu responsabilidad es predicar con tu ejemplo. Entonces te animo a eso. Mejor guarda silencio, ora, aunque sea difícil, mejor ora y dile, Señor, haz justicia. ¿Luchas tú por no ser egocéntrico al escuchar cuando otros te dicen, wow, cómo hizo la coreo, wow, es que pilas es para dramatizar, wow, es que nadie edita como él o como ella, wow, y te empiezan a elogiar y elogiar? ¿Luchas tú con eso o empiezas a sentir ese poder correr por tu vida? Debes de tener cuidado con eso. ¿Será que eres una persona confiable para delegarte el liderazgo en este momento? ¿Eres tú un jovencito, una niña, un niño confiable para que hoy yo, Ludi, venga y diga, él va a ser el nuevo líder, ella va a ser la nueva líder, porque yo ya me voy?
porque yo, bueno, ni modo, se apaga la cámara. No, ¿eres tú realmente confiable? ¿Con cuántos de estas características o estos principios tú te puedes identificar? ¿Eres una persona que ora? ¿Eres una persona que ora correctamente, que respeta a Dios? ¿Eres una persona con carácter? ¿Es una persona que planifica o que improvisa? ¿Es una persona que motiva o desmotiva? ¿Es una persona que enfrenta la oposición o tú eres la oposición? ¿Enfrentas las tentaciones o te dejas sucumbir ante ellas? Es una persona tan confiable que uno sea capaz de delegarte a ti este liderazgo. Ánimo, porque el tiempo se pone duro. Ánimo, porque tú serás el próximo líder. Ánimo, porque en unos meses, años, no sé cuánto, tú estarás aquí dando una nueva reflexión a las futuras generaciones. Que nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Y nunca dejes de creer en lo que Dios puede y quiere hacer en ti. Que Dios te bendiga.